Primero que nada, le agradecemos muchísimo al doctor Hernán Vázquez, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Nos acompaña en DPC. Muchas gracias. El gusto es mío, Jorge. Preguntarle sobre esta lamentable noticia que se da a conocer sobre la extinción del pájaro carpintero pico de marfil y otras 23 especies. ¿Podemos platicar un poco de esto, doctor? ¿Cómo entendemos esta situación que para muchos es pues muy dolorosa por lo bonito del pájaro? Pues sí, la noticia salió hoy, la dio el Sistema de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Ellos llegaron a la conclusión que después de más de 50 años de no haber podido observar tanto al carpintero de pico de marfil como por ejemplo, el chipe de Bachman, otras 8 especies de aves de Hawái, varias especies de mejillones, 2 peces, una planta, suman en total 23. Ellos consideran que deben de cambiar de categoría en la lista de especies en peligro de Estados Unidos, que estaban en peligro crítico, en riesgo de extinción muy alto, y las están proponiendo cambiar de categoría, es decir, están formalmente extintas. Por lo tanto, pues estamos tirando la toalla, no las hemos visto en tanto tiempo, hemos tratado de buscarlas, de rescatar su hábitat y desafortunadamente no ha habido resultados. Entonces, pues las declaramos formalmente extintas. Y es muy triste esa realidad. Doctor, ¿a qué debemos esta situación tan lamentable? Pues mire, desafortunadamente, como todos los problemas grandes que tenemos en el mundo, en el planeta, pues no hay solamente una causa. La principal causa se deduce como el cambio en el hábitat, el estar talando bosques, el estar cambiando el uso de suelo, de manglares, de pastizales naturales, a zonas urbanas y a pasturas para vacas, por ejemplo, ¿no? O estar cortando los bosques para madera. Eso es lo principal, es el cambio de hábitat, ¿no? La transformación que hacemos como seres humanos, que nos adecua más a nosotros, por ejemplo, el construir una ciudad o abrir un potrero para vacas. Eso es lo principal. Otra cosa otro factor importante, pues es la sobreexplotación, ¿no? De los recursos. Por ejemplo, hay varias especies, por ejemplo, aquellas de Hawái, que se han utilizado tradicionalmente desde hace miles de años para confeccionar artefactos en rituales religiosos humanos, y pues se utilizan muchas aves para poder hacer, por ejemplo, un tocado, una capa, y pues esto pues también ha empujado a que las poblaciones tengan muy pocos individuos que ya no se puedan reproducir porque no encuentran una pareja y también fallecen. Entonces la acción directa humana de depredación incontrolable, otro factor que es horrible, que eso nos está pasando en todo el mundo, es el cambio climático. Sabemos que los humanos, por todos los gases de invernadero que producimos, subimos la temperatura. Eso hace que muchas plantas ya no puedan estar en los lugares donde deberían de estar. Las zonas frías, por ejemplo, se van calentando más, los desiertos se expanden, y eso hace que muchas especies no encuentren la temperatura adecuada para poder reproducirse. Por ejemplo, las aves poner huevos o que se activen sus hormonas para empezar los ciclos reproductivos y se acaban. Y otra cosa que es muy importante, eso también nos pasa aquí en México y en todas partes del mundo, son los depredadores introducidos que nosotros hemos metido, que no son humanos. Por ejemplo, los gatos callejeros que andan por todos lados, son depredadores, son especies invasivas, pues que han diezmado y han llevado a la extinción a varias otras especies de aves en todo el mundo. Hablando específicamente de este pájaro carpintero, ¿cuál era, por así decirlo, si es que la tenía su función dentro de su hábitat? Bueno, los pájaros carpinteros, en especial aves del tamaño tan grande como el carpintero pico de marfil, eh, ellos son lo que a veces llamamos como especies pioneras que se encargan de explotar ciertos
nichos ecológicos y abrir espacios para otras especies. Por ejemplo, los pájaros carpinteros los conocemos porque pican palos, ¿no? Aquí en México, en muchos lados los llaman los picapalos. Y si estamos aquí en la ciudad o en algún otro lado, de repente escuchamos un taladro en algún árbol, ese es un pájaro carpintero. Lo que están haciendo es buscando insectos en la corteza y haciendo ellos sus propios nidos, hacen cavidades dentro de los árboles. Y esos mismos huecos, una vez que los pájaros carpinteros deciden mudarse a otra casa, muchos otros animales los utilizan como refugio. Entonces realmente ayudan a una comunidad muy grande a poder expandir los lugares donde viven, ¿no? Hay muchos mamíferos, muchos insectos que utilizan estas cavidades que dejan los pájaros carpinteros, entonces son modeladores del medio ambiente. Y este era el tercer carpintero, aproximadamente tercer cuarto, la especie más grande en el mundo, entonces hacía pues nidos muy grandes que permitían que varios animales de diferentes tallas los pudieran utilizar. ¿Existe la posibilidad de que todavía pudiera haber alguno en el mundo o solamente se podían ver en Estados Unidos? Bueno, el carpintero imperial es la especie Camphophilus principales. Tenía dos subespecies, uno que se distribuía más o menos de la Luisiana, donde está Nueva Orleans, y se iba todo el norte de Florida, todo el sureste de Estados Unidos. Hay o había otra subespecie, la subespecie cubana, que estaba en la isla principal de Cuba. Pues, desafortunadamente pasó lo mismo allá, pues la población humana, la presión, el corte de los árboles. Además, un pájaro de ese tamaño necesitaba árboles muy grandes para poder sobrevivir, para poder hacer sus nidos, y son los mejores árboles para construcción o para hacer vías de tren en el siglo, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta donde estamos las construcciones humanas. Entonces la presión ambiental ha sido muy grande. Entonces ha habido expediciones desde el 2005 donde algunos colegas de la Universidad de Cornell creen que lo encontraron en los pantanos de Arkansas, pero desafortunadamente pues no han podido capturar imágenes que sean totalmente convincentes. La gran mayoría de la comunidad ornitológica pues somos algo escépticos de lo que encontraron. Lo que tenemos todos es la esperanza, pero por ejemplo el artículo que salió hoy, esta horrible noticia, pues es prácticamente decir, pues ya, ¿qué podemos hacer? De hecho, nosotros aquí en México tenemos una especie todavía más espectacular, el carpintero imperial, que todavía no está declarado formalmente extinto. Es una especie todavía más grande. El nombre imperial viene de aquel carpintero más grande del mundo, nativo de la Sierra Madre Occidental, iba desde Sonora y llegaba hasta Michoacán, en esos hermosos bosques de pino encino que tenemos en México. Y pues desafortunadamente está en la misma situación exactamente por los mismos motivos, en especial la tala inmoderada de los bosques. Doctor, finalmente, ¿qué hacemos? Pues nosotros, ¿qué podemos hacer para preservar este pájaro que está en nuestro país y pues posiblemente que este pájaro carpintero pico de marfil pudiera estar en algún lugar del mundo para cuidarlos, para que se sientan en su hábitat? Bueno, lo más importante sería tratar de proteger el hábitat que nos queda, ¿no? Tratar de volver a tratar de recuperar los bosques, restaurarlos, hacer siembras de árboles, evitar incendios. Por ejemplo, las personas que están viendo este programa, si van de día de campo, que está perfecto que conozcamos las zonas naturales de nuestro país, que tenemos muchas, es ser responsables. Si hace uno una fogata, es apagarla perfectamente, poner rocas alrededor de la fogata, asegurarse perfectamente, no irse hasta que no nos aseguremos de que está perfectamente apagado el fuego con agua y que se cubra con tierra para que no haya incendios. No fumar en el bosque y aventar la colilla, eso es fundamental. Recoger la basura que llevamos y respetar a la naturaleza, eso es muy importante. Algo que comentaba como los gatos es, si tenemos gatos que no solo atacan a las grandes aves, ¿no? Como el carpintero imperial, matan pequeños gorriones que llegan a nuestro jardín en la casa, que se pueden parar a nuestro balcón. Entonces es tener a nuestras mascotas dentro de la casa. Los gatos fuera de la casa corren muchos peligros, pueden ser atropellados, pueden enfermarse,
pueden ser mordidos por otro gato, contagiarse de rabia. Entonces, los gatos son especies que no son nativas de México. Las trajimos, bueno, las trajeron los europeos, las introdujeron, se adaptan muy bien. Muchas gentes dicen, pues vamos a meterlos aquí porque hay ratones, hay ratas, son un control biológico natural. No, las ratas y los ratones son muy listos, saben esconderse, saben protegerse de los gatos, pero las aves nativas no evolucionaron con ellas. Entonces, el cuidar a nuestras mascotas, tenerlas dentro de casa, no permitir que se anden escapando, que se vayan a asomar a la ventana a tomar el sol, al patio, a la azotea, es evitar que estén matando aves, lagartijas, pequeños roedores que son nativos de México. Eso ayuda mucho, ¿no? El cuidar al ambiente, el no dejar basura, apagar bien el fuego cuando vayamos de campamento y tener a nuestros gatitos dentro de la casa y que no se anden escapando. Si uno los quiere pasar, de hecho uno los puede pasar con correa. De hecho hay tiendas como de mosquitero donde uno los puede sacar si uno quiere que estar en el sol, en el pasto, se puede hacer sin ningún problema, pero no hay que dejarlos que anden por allá afuera. Las campanitas, los cascabeles que luego se les ponen no son suficientes. Los gatos son muy listos, a veces que se los pueden quitar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Doctor, si alguien en el futuro viera esta entrevista, eh, ¿qué mensaje les damos de las aves que hemos perdido debido a mucho al comportamiento de los seres humanos? Bueno, que todavía tenemos varias especies que podemos rescatar. Hay otras especies que están floreciendo porque se benefician de nuestros hábitos. Entonces, el mensaje que yo les daría o que yo le pediría a la audiencia que recuerden es que debemos de respetar la naturaleza. Si tenemos basura, guardarla hasta que lleguemos a casa si no encontramos un bote. No tirar, por ejemplo, un elote, un esquite, ya no lo queremos, no tirarlo a la calle porque eso promociona que haya más especies invasivas como ratas y ratones. Ser responsables con lo que hacemos, ¿no? Tener cuidado, respetar a la naturaleza, eso es lo más importante. Y pues tratar de no contaminar, de no emitir más gases. Si podemos caminar al trabajo, ir en bicicleta, hay que hacerlo, bajarle al uso del auto, nos beneficia hacer ejercicio, el andar sentados todo el día, creciendo la panza, pues perjudica al planeta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, son poquitas y son fáciles de hacer, entonces todos podemos hacer un esfuerzo por ayudar al planeta. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Un gusto y saludo a toda la audiencia. De Pisa y Corre, lunes a viernes 8 a.m. en Imagen Televisión.